Amados, nos toca platicar de Proverbio capítulo 8. Dice la palabra del versículo 1 al versículo 3, no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. En las alturas, junto al camino y a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, pues da voces. Nos enseña la palabra que la sabiduría, mis amados, pues esa no está escondida, que Dios siempre la va a poner en lugares visibles para todas las decisiones de nuestra vida. Como dice aquí la palabra, las puertas de la ciudad era donde se tomaban las decisiones más importantes en el pueblo de Israel. Esto nos enseña que Dios quiere guiar nuestras decisiones. Dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, la sabiduría es como un faro en medio del mar y nos obliga a nosotros como barcos a seguirlo, pero quien no lo siga se va a estrellar, hermanos, contra las rocas. Dios siempre habla. El problema no es que Dios no hable, sino que más bien nosotros no queremos escucharlo, mis amados. Ahí en Proverbios 8, pero en el versículo 6 al 8 dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. La sabiduría de Dios siempre va a tener tres características. Número 1, siempre va a ser verdad. Número 2, siempre va a ser justicia. Y siempre va a ser, número 3, rectitud. Por eso es que muchas veces la sabiduría incomoda, porque nos confronta contra nuestros propios errores. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan ustedes en una historia bíblica cuando el profeta Natán confrontaba al rey David, segunda de Samuel 12, y Natán le decía la verdad a David sobre su pecado? Esa verdad era dolorosa y fue lo que llevó a David a tener un verdadero arrepentimiento. Por eso la sabiduría no siempre dice lo que queremos oír, pero siempre dice sí lo que necesitamos oír. Dice Proverbios 8 del 10 al 11, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Y qué enseña el mundo? El mundo primero enseña a buscar dinero, a buscar éxito y a buscar fama. La Biblia enseña que la sabiduría vale más que todo eso, porque pues alguien puede poner su mira y tener dinero, pero sin sabiduría pues va a terminar destruyendo su vida. Mateo 16:26, palabras de Jesús, decía, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Salomón, un ejemplo, cuando pidió sabiduría, en Primera de Reyes 3, Dios le dijo que pidiera lo que él quisiera. Salomón pidió sabiduría, entonces Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas y Dios le dio honor. Cuando alguien busca primero la sabiduría de Dios, todo lo demás se ordena, mis hermanos. Ahí en Proverbios 8:13, es otro versículo que me impactó, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, dice que el Señor la aborrece. La sabiduría, pues no es solamente tener como conocimiento de la Biblia, sino que la sabiduría es la capacidad de poder transformar nuestro carácter y que podamos ser humildes, que podamos ser justos, que podamos ser íntegros y que a través de la sabiduría podamos rechazar el orgullo, la arrogancia, la corrupción. Amén. Proverbios 16, en el versículo 18, dice que antes de que llegue un quebrantamiento a nuestras vidas, llegarán tiempos de soberbia.
¿Dónde lo podemos ver muy claro? Con la historia del rey Nabucodonosor, ahí en Daniel 4, dice que se llenó de orgullo y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y dice la palabra que Dios lo humilló hasta que reconoció que Dios es verdadero rey y que solamente Él es digno de honra, de gloria y de toda alabanza. Proverbios 8, del 22 al 30, dice que Jehová me poseía en el principio, cuando formaba los cielos, dice que allí estaba yo. Este pasaje nos muestra que la sabiduría ven una referencia profética de Cristo, porque el Nuevo Testamento dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios, hermanos, manifestada. Y bueno, pues un arquitecto primero diseña un plano antes de construir una casa. Y la creación muestra que Dios diseñó todo con sabiduría perfecta. Y el universo, pues evidentemente no es un accidente, sino es el resultado de la sabiduría eterna de Dios. Proverbios 8, del 34 al 36, bienaventurado el hombre que me escucha, porque el que me halle hallará la vida. La sabiduría, mis amados, no solo da conocimiento, da vida. Quienes escuchamos a Dios, vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar un verdadero propósito. Pero quienes rechazan la sabiduría, se destruyen a sí mismos. Dice Juan 10:10, a ti que estás en tu casa, yo he venido para que tengan vida. El rey Salomón, al final de su vida, aunque fue un hombre sabio, en un momento de su vida dejó de escuchar a Dios y siguió otros caminos. Y eso muestra que la sabiduría no solo se recibe, sino que se debe de seguir constantemente. La sabiduría no solo se aprende, sino que se practica todos los días. La reflexión final de Proverbios 8, de este capítulo, que nos enseña 3 verdades poderosas. Número 1, la sabiduría está llamándonos a todos. Número 2, la sabiduría vale más que cualquier riqueza. Y número 3, escuchar la sabiduría nos va a traer vida. En otras, o dicho en otras palabras, el mayor tesoro de una persona no es lo que tiene, sino la sabiduría con la que vive, hermanos. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, que la paz de Dios me los guarde a todos. Nos vemos, si Dios mediante, nos vemos el domingo en nuestras reuniones. Recuerde que tenemos una reunión a las 9:15 de la mañana y a las 11:30. Que Dios me los guarde. Saludos.